Muy bien. De acuerdo con el sociólogo Ezequiel Anderegg, hay algunos criterios que debemos de considerar previamente al desarrollo de la comunidad, ¿sí? Primeramente tenemos que enunciar los objetivos y las metas a las que nosotros pretendemos llegar, ¿sí? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuáles son mis objetivos de manera cualitativa? ¿Sí? Establecer los límites que hay para la obtención de esa. Bienvenido, Oscar. Ya casi terminamos. ¿Cuáles son los límites que debemos considerar a la hora de plantear nuestro objetivo? Se debe establecer, ¿sí?, nuestros objetivos y limitantes, poner un límite, ¿sí?, en la comunidad, ¿sí? Recordemos que la comunidad, nosotros tenemos que ser un activador, un agente activador del cambio social. Un cambio comunitario va desde la comunidad. Punto número 2 es la esfera técnica, es decir, vamos a proponer los objetivos frente a los problemas o las problemáticas que se estén frecuentando en nuestra comunidad, ¿sí? Y por último, identificar con qué autoridad administrativa y política se está rigiendo la misma. Vamos a seleccionar y vamos a generar nuestros objetivos generales, estandarizados, ¿sí? Perdón, limitados. Y bueno, nuestras metas de manera cuantitativa, ¿sí? Sumar la participación del 50% de la población de la comunidad, ¿no? Si identificamos en un primer momento que la comunidad no es tan participativa, pues que sea parte de nuestra meta, ¿no? Generar una unificación en la comunidad, porque el beneficio pues será para el mismo. También tenemos que establecer una jerarquización de los objetivos, ¿sí? Cuando vamos a hacer la planificación, necesitamos, así como jerarquizamos los problemas, tenemos que jerarquizar nuestros objetivos, identificando cuáles son los recursos con los que contamos, ¿sí? O los programas que promueven el bienestar y el desarrollo de la comunidad. Basándonos en ellos, pues vamos a priorizar y jerarquizar aquellos problemas que, que son más frecuentes y que contamos con el recurso, ¿no?, para atenderlo. Para esto, cuando tú empieces a jerarquizar tus objetivos, te comentaba, tú identificas cierta problemática. Esa problemática, pues te estás proponiendo una posible solución o disminución de la problemática, ¿sí? Generando distintos objetivos. Pues esos objetivos, para determinarlo, para que sean aceptados, debe de haber un acuerdo entre la comunidad, la esfera técnica que eres tú el profesional, la autoridad tanto administrativa como política. O sea, son tres elementos sociales muy importantes, ¿sí? La comunidad, el trabajador social y la autoridad administrativa y política, ¿sí? Porque a la hora de efectuar una intervención, pues tenemos que tener la autorización de nuestros, ahora sí que autoridades en las comunidades, pues puede ser el comisario o puede ser un delegado, ¿no? Dependiendo en qué contexto geográfico lo ubiques. Precisamente por eso habíamos dicho que vamos a identificar los factores de la organización de la comunidad y delimitarla, ¿sí? Muy bien. ¿Qué debe incluir la elaboración de un proyecto? Denominación del proyecto. Vamos a darle un nombre. Su naturaleza. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? Determinar tareas y actividades. Esto va, si ustedes se ubican, tiene que ver precisamente con los procesos de intervención, ¿sí? O sea, nuestra metodología.
Denomino el proyecto, identifico la naturaleza del proyecto, o sea, mi diagnóstico comunitario. Determinar tareas y actividades precisamos en la planificación, donde también y tomamos en cuenta el 4, el 5, el 6 y el 7 y el 8. ¿Cuán importante es nuestra planeación? ¿Sí? ¿Qué es nuestra planeación? Es estructurar con anticipación lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Voy a jerarquizar mis objetivos, ¿sí? Suena tan bonito y tan, ay, tan fácil, maestra, ya quiero ir a comunidad, me gustaría para aplicar los conocimientos que me está dando. Pues no, la verdad no. Una, no podemos ir, esa es una limitante que tenemos. Y dos, pues realmente esa es la única barrera que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos están autorizando intervenciones, a excepción de los que están en su servicio social, me parece. Yo quise ir al instituto y me dijeron en la coordinación que no se podía por lo del semáforo rojo. Entonces, sí también identifico que hay demasiados contagios y no considero pertinente, ¿sí? Súmale los tiempos que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, me interesa que prestes atención, que estos son los elementos que debe incluir la elaboración de tu proyecto, tanto comunitario como de caso, como de grupo, ¿sí? Los aspectos que ya te mencioné son específicos y propios de la comunidad, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos debe de tener mi proyecto? Bueno, una denominación, un nombre, un propósito, naturaleza, es decir, voy a desarrollar mi diagnóstico comunitario. A partir de ahí, ¿sí recuerdan cuáles son los elementos que van a determinar cómo voy a estructurar mi diagnóstico comunitario? ¿Se acuerdan? Va a tener que ver este video 10 veces. Aquí está, Oscar. ¿Sí? Consideramos, vamos a delimitar nuestra comunidad desde el contexto geográfico, físico, cultural, ¿sí? Religioso, de creencias, valores y patrones de conducta. Lo vamos a identificar o vamos a recolectar los datos utilizando distintas estrategias. La observación directa, la fotografía, la entrevista, ¿sí? La investigación a través de documentos oficiales. Factores que influyen en la organización y el funcionamiento de nuestra comunidad. También los voy a investigar para la estructura completa de mi diagnóstico comunitario, condiciones económicas, características políticas, religiosas, problemas frecuentes de la comunidad, que ellos lo mencionan verbalmente, tipos de personalidad de mi comunidad, procesos de cambio cultural, características de la población, antecedentes históricos, situación, organización geográfica de mi comunidad. Hay comunidades, mencionabas, Oscar, las sesiones anteriores, pues la comunidad minera, ¿no? O sea, la situación geográfica, aunque no quieran, es esa, porque influyen los factores ambientales naturales, ¿sí? De los elementos naturales. Ahora, los problemas son desarrollados por el ser humano, ¿sí? O sea, la minería en sí no tiene problema. Ahí está. El problema es el grupo de personas, es decir, las características políticas, condiciones económicas, la organización social que hay es la que está afectando al contexto geográfico y a la población. En cambio, si nos vamos a Tixla, cuando hay problemas, ¿no?, de estudiantes, identificamos al grupo estudiantil de
Ayotzinapa. Ujú. Los líderes comunitarios, ejemplo, cuando vienen los de Antorcha Popular. O sea, ya vas ubicando, ¿no? ¿Cuáles son sus movimientos sociales? E identificas que en cada contexto geográfico son diferentes, son distintos, son grupos de personas con intereses en común, pero distintos a otro grupo de personas o a otras comunidades o contextos geográficos, ¿sí? Entonces, estos aspectos y estos factores influyen para que tú describas tu diagnóstico comunitario, ¿sí? A partir de tu diagnóstico comunitario, pues bueno, empiezas a diseñar, pensar, tener una visión, ¿sí? O sea, el trabajador social es analítico, no nada más de, tengo este problema, es estandarizado, 1 más 1 es 2, este problema más este problema, pues esta intervención. No, hay que ver más allá, tener una visión. A ver, ¿qué pasaría conociendo a esa interacción que tienes? Porque la fase número 1 es la de contacto, ¿sí? Ya vas escuchando, vas viendo, vas analizando, pues sugeriría esta intervención, pero tengo ciertas limitantes porque la población tiene otros intereses. Pues basándonos en los intereses de nuestra población tenemos que priorizar, ¿sí? Y delimitar nuestros objetivos. Muy bien. Pues bueno, los elementos del 3 al 8 son parte de la planificación, ¿sí? Es decir, el resultado de tu proyecto va a estar basado esencialmente en tu diagnóstico comunitario y tu planificación. El resultado que tengas es el desempeño que le pusiste a la elaboración de estos dos. No porque tu planificación tenga 20 actividades, significa que vas a tener 10 o vas a tener un buen resultado, ¿no? Precisa con una sola actividad, hazla bien, desarrollala bien y vas a tener un buen resultado. Sobre todo ahorita que estamos siendo o estás como estudiante, ¿no? Donde identificamos ciertas barreras y limitantes, que la pandemia, si le buscamos encontramos muchas. Así que la intención no se las voy a quitar. En algún momento usted tiene que ir a campo o vamos a ir a campo. Tenemos que ir a campo, ¿sí? Recuerde solamente esto. Bueno, no solamente, ¿verdad? Precisemos en esto. El desarrollo, la estructura de tu diagnóstico comunitario te va a ayudar a identificar las actividades que vas a planificar para erradicar, para disminuir esa problemática. O sea, no significa que tú porque ya vas a estar haciendo unas actividades, ya el problema se va a ir, no. Puedes que disminuirlo y no pasa nada, o sea, no significa que vas a ser mal profesional, no, al contrario. Vas a analizar también tus fortalezas, ¿sí? Vamos a hacer el análisis FODA, por ejemplo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al siguiente punto. ¿Ya tienen clase? Son las 9:05, ¿no? 5 minutos más y ya, terminamos, ¿sale? Fase de ejecución. Pues bueno, es aquí donde implementamos toda la serie de actividades que planificamos previamente, ¿sí? Es decir, darle continuidad al proyecto y a las actividades propuestas en nuestra planeación, coordinar los recursos, tener mejor aprovechamiento de los recursos, administrar los recursos con los que tenemos, ¿sí? Dependiendo de cuáles vayan a ser tus actividades, puedes crear nuevas instancias, es decir, comités comunitarios, ¿sí? Transformación de conductas, es decir, generar una conciencia de los problemas que están siendo ocasionados a raíz de
ciertas conductas. Pues bueno, poner en marcha lo que se planeó, pero también tener un crecimiento individual, como tú como profesional vas a ir aprendiendo, ¿sí? Vas a tener errores, claro, todos tenemos errores, aunque tengamos maestría, aunque tengamos doctorado, aunque tengamos 20 años de experiencia, vamos a seguir teniendo errores. Así que tranquilo, tranquila, ¿de acuerdo? Lo que se busca, pues bueno, es estudiar, ser autodidacta también, para tener los menos errores posibles, ¿no? No es de que, ay, cometí este error, pues la maestra dijo que íbamos a tener errores, no pasa nada. No, pero fuiste consciente de que si no tomabas esa decisión, pues esto iba a pasar. No, o sea, tampoco me echen la culpa a mí, ¿eh? Ahí su conciencia los va a seguir. La coordinación es muy importante, ¿sí? Mencionábamos, se trabaja en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, ¿sí? Trabajamos en un contexto geográfico, con un grupo de población, ¿sí? Con la comunidad con la comunidad. Tú eres un agente externo, tú ya no vas a ir a esa comunidad, pero ellos van a permanecer ahí. Entonces, los principales interesados en coordinarlos va a ser a la comunidad. ¿Con el beneficio de quién? Pues para la comunidad, ¿sí? En la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, ¿sí? Mantener reuniones con los interesados, hacer una supervisión decisiva, ¿sí? Las actividades deben de tener contenido de contacto directo con la comunidad, ¿sí? Detección y descubrimiento de líderes, lo que mencionábamos, las primeras sesiones, o sea, ¿cómo voy a trabajar yo con toda esta población? Ah, vamos a empezar a identificar a los líderes, aquellos a que mueven masas sociales, ¿sí? O grupos sociales, ¿sí? La vecina, esa señora que se la pasa todos los días como cámara de vigilancia, pero se lleva con todo el mundo y todo el mundo le hace caso, todo el mundo va a ella. En la fase 1 de contacto, pues vas a tomarla en cuenta, ¿sí? Órale. Muy bien. Preparación de la comunidad. Se deben de tener en cuenta estos aspectos. El nivel de vida material, ¿sí? Es decir, observamos aquellos aspectos que son observables, vaya, que no necesitan de un análisis completo. El material, ¿no? Con el que está construido su casa. Ese es uno muy esencial, porque nos va a ayudar a identificar el nivel o posible marginación en la que se encuentra nuestra población. O sea, podemos identificar que la casa es de madera, el material es de madera, ¿sí? El aspecto, ¿sí? Ahora sí que cualitativo, que voy a observar son las condiciones de la madera. O sea, yo no soy carpintera, ni soy maderera, pero sí sé que esa madera podrida se puede venir abajo. ¿Por qué no la han cambiado? Pero también observo que una lámina debe de estar completa. Y si tiene hoyitos, ¿por qué tiene hoyitos? ¿Sí? O sea, está posudo. Ah, bueno, pues porque a través de los años, maestra, es lógico, pues se deteriora. Ah, ok, se deteriora. Pero ¿por qué no hay un cambio de esa madera, de esa lámina que cuesta 250 pesos? Entonces voy analizando, voy observando, voy preparando, tener una identificación más subjetiva. Es decir, pensar, darle un significado a lo que estoy observando. No es juzgar, ¿eh? Aguas ahí. Ay, esta señora no cambia, este señor no cambia. Su casa, en lugar de estar ahí sentado afuera con su café, debería estar moviéndolo. O sea, ¿tú qué sabes? ¿Qué tal que está enfermo? ¿Qué tal que es un paralítico? ¿No? O sea,
es analizar a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué la mayoría de las casas tienen estas condiciones? Pero ya cuando empieces con una interacción, empiezan a platicar, pues es que nos estamos esperando que llegue tal político que nos prometió y por eso no hemos comprado. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Ahora que el político cumpla, pues ya no depende de ti. ¿Qué innovación hay? ¿Qué ganas de que sea diferente esa situación en la que encuentro? ¿Sí? Aspiraciones y necesidades comunitarias. O sea, una cosa es la necesidad que tienen y otra cosa muy diferente las aspiraciones. ¿A dónde quieren llegar? Y a dónde posiblemente van a llegar, ¿sí? Con esas actividades que llevan o el grado de pasividad que tienen. Sí saben que ser pasivos es no hacer nada, ser indiferente. ¿Sí? O el nivel de actividad que tienen, qué están haciendo. Sabemos que vamos a un paso, un paso, un paso, pero vamos ahorrando, vamos generando distintas estrategias para vender esto, para vender el otro, etcétera, ¿no? Pero también, ¿con qué personal cuenta nuestra comunidad? Pues bueno. Por último, recordemos estos aspectos muy importantes para la elaboración del diagnóstico social, las dimensiones territoriales, psicosocial, política y sociocultural que mencionaba en un principio, ¿sí? Son elementos que deben de contener la estructura, el escrito de nuestro diagnóstico comunitario, ¿sí? Muy bien. Componentes básicos, pues bueno, el entorno natural, los recursos tanto renovables como no renovables, ¿sí? Estructuras materiales, características de la población, edad, sexo, estado civil, densidad, grado de estudios, estado de salud, eh, sistemas sociales, tanto políticos, legislativos, ejecutivos, judiciales, económicos, de empleo, medios de comunicación, medios de atención a la salud, medios de transporte, ¿sí? Todos estos aspectos que necesitamos identificar dentro de nuestra comunidad. Y bueno, que son parte de los elementos estructurales de mi comunidad, ¿sí? Recursos, demanda, territorio, población. ¿Sí? No quiero que sea repetitivo, pero sí quiero mencionarlo nuevamente. Bueno, algunas brevemente, denme 5 minutos, ¿sí? Si es de su interés. Metodologías utilizadas en el desarrollo de la comunidad. Cada vez que nosotros tenemos éxito o un buen resultado es porque seguimos una serie de pasos, ¿sí? Por lo tanto, estos pasos son un camino que nos van a llevar a un resultado, ¿sí? Por lo tanto, es importante que en este camino sea transitado con la comunidad, porque el beneficio lo va a obtener él mismo, ¿sí? Algunos modelos de intervención en la comunidad, ya para finalizar, ¿vale? Tenemos el modelo tradicional, donde abarcamos el desarrollo de la comunidad, un grupo de acciones sociales que trabajamos con grupos, con organizaciones que tratan de modificar las políticas organizacionales dentro de la misma, ¿sí? Desarrollo de la comunidad, potencializar los valores, ¿sí? Como la participación y el liderazgo dentro de la comunidad, es decir, identificar esos líderes, esas personas potenciales, haciéndoles conciencia de su participación, que es importante, ¿vale? Y planificación social, es decir, coordinar aquellos servicios con los que se cuentan en beneficio de la misma comunidad.
Enseguida, el modelo crítico dialéctico. En este modelo es importante que haya una conciencia o generar una conciencia de que cada persona tiene una forma distinta de pensar y de ver las cosas. Usted, siendo un agente externo, va a ver la comunidad desde su punto de vista. Los problemas, desde donde usted se encuentra, pues no te afectan, pero como tú eres un profesional, sabes que sí le afecta a la comunidad, por lo tanto vas a jerarquizar los problemas. Por lo tanto, este tipo de intervención crítica dialéctica, su principal misión es hacer que el pueblo tome conciencia de la situación en la que vive, con el fin de mejorar sus condiciones de vida en el ámbito individual, familiar y social, ¿sí? Bueno, este modelo, ¿cómo lo puedo aplicar? Me interesa. Pues vas a diseñar una serie de actividades, vas a conocer de pedagogía, vas a conocer de dialéctica, de cómo generar conciencia, de cómo tú la vas a transmitir, ¿sí? Ahora sí que tú vas a ser el maestro. En ese momento te vas a dar cuenta qué significa estar de este lado, ¿sí? Ay, maestro, es que no me ponen atención, maestro, es que ya se fueron a quejar con el comisario, ¿no? De que, no sé, cada uno tiene su propia perspectiva. Por lo tanto, necesitas prepararte a las circunstancias que se te puedan enfrentar cuando estés de este lado, ¿sí? ¿A ti te da pena hablar frente a público? Itzel, Rocío, Gardenia, Oscar. A Gardenia dice que sí. Oscar, ¿le da pena hablar frente a público? Más o menos. Más o menos. Rocío, Sí, a mí sí. ¿usted, Flor? En un principio sí, ya después de un rato ya. Muy bien. Y tomamos la importancia, ¿verdad? Mencionaba en un principio, en los pasos de la entrevista, pues me presento, pero también hago un rapport, es decir, voy a romper el hielo, porque a veces hay tensión de mi parte y hay tensión de la otra parte, o sea, así como de ellos se sientan así de, a ver qué me dice, a ver qué me da. Lamentablemente ha sido mi experiencia, ¿no? Pero cuando ya empiezas a presentarte, a el segundo paso que es el rapport, generar un ambiente de armonía, abrir la confianza en que te puedan expresar lo que quieren, lo que creen, lo que sienten, lo que esperan, lo que necesitan, ¿sí? Tal vez en ese momento no te lo va a decir, pero en tu rapport aprovechaste para dar apertura a esa confianza, no de que tenga confianza contigo, que te venga y te abrace que eres su cuate, o su cuata, o su madre, no, sino de que tu perfil como profesional, tu postura, le va a dar apertura a que se acerque a ti para resolver las problemáticas que tiene. Y sea, no es de que tú se las resuelvas, sino darle una orientación que él necesita, ¿sí? Entonces, estar frente a la población no es fácil, y menos si ya identificaste que es que tienen una conducta un poco limitada, cerrada, con ciertas costumbres, ¿sí? Que han sido heredadas generación tras generación y no hay una conciencia de por qué lo hacen. Bueno, pues ahí entran las habilidades del trabajador social. Esas habilidades son desarrolladas y son innatas, ¿sí? Hay personas que tienen una habilidad para conectar, para platicar, ¿sí? Mencionaba hace rato, te están haciendo una entrevista o estás platicando con la señora del mercado y ya le contaste tu vida. ¿Por qué? Porque te abrió confianza. Dijiste, esta persona se me hace buena, ¿no? Necesito expresarlo, pues esta se me parece una buena persona. Tal vez no me da un consejo, pero me escucha, ¿sí? Pues para que tú le pudieras decir eso,
para que tú tuvieras la confianza, esa persona te dio un ambiente de armonía, un ambiente de confianza, un ambiente donde te sintieras a gusto. Y personas nacen con eso, así que puedes aprovecharlo, ¿no? Si puedes abrir confianza con tu vecina, con tu comadre, ahora dimensiónalo estratégicamente para hacerlo profesional. Tal vez limitando ciertas palabras altisonantes, limitando un lenguaje, un léxico vulgar, o sea, no significa que ser grosero, o sea, vulgar es decir, fuera de lo profesional, ¿sí? O simplemente estar callado. Muy bien. El modelo de análisis de necesidades, pues bueno, es buscar reunir la cantidad de datos necesarios sobre un problema que esté viviendo la población determinada, ¿sí? Para identificar si se establece o no una serie de actividades o de un programa de intervención, ¿sí? Que seguro lo vas a utilizar. Por último, el rol del trabajador social es ser asesor, informador, mediador, intermediador, facilitador, acompañante, asistente en la actividad y un guía. Recuerda que el trabajador social no solamente es eso, sino que somos agentes catalizadores de las personas potenciales que tenemos, ¿sí? En la población. Estratega, orienta sobre el movimiento más correcto en cada momento. Eres animador, eres un experto, eres un comunicador, comunicadora. Eres una organizadora de la comunicación, ¿sí? Eres un defensor de aquellas situaciones que estén, pues ahora sí que limitando el desarrollo de nuestra comunidad, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejarle comentarios, dudas, sugerencias, acuerdos, externar algo, no sé. Yo sí tengo una pregunta. A ver, En caso de que se esté en un grupo con una comunidad casi y no te oigo. Un poquito más. que en caso de que se esté en una comunidad o en un grupo y, por ejemplo, tú detectes que hay ciertas necesidades, pero la población ve a otras, a pesar de que sean muy evidentes ciertas, por ejemplo, que se necesite, no sé, algún maestro de educación, pero la población, no sé, le ponga más importancia a otro aspecto que no resulta tan relevante, ahí, ¿de qué forma se intervendría? O sea, realmente con lo que necesita la población o con lo que sí se está viendo que es una verdadera necesidad para la población. Muy bien, muy buena pregunta. Como comentaba al principio, las necesidades que tú vas a ver van a ser diferentes a las que vive la comunidad. Por eso, a la hora de realizar tu diagnóstico comunitario, vas a generar distintas técnicas o estrategias, perdón, de obtención de la información, ¿sí? Tú estás viendo, por ejemplo, que la necesidad es blanco, pero en tu encuesta, en tu entrevista, identificaste que la mayoría tienen la necesidad color negro. Entonces, vas a buscar información de por qué ellos dicen que su necesidad es negro, ¿sí? Justificar por qué esa es su mayor necesidad. ¿Sí? Entonces, Flor, lo que tienes que hacer es profundizar en por qué ellos te dan, ahora sí que, o por qué identificas tú que ellos tienen más esa necesidad. ¿Por qué? Porque recuerda que en la fase de obtención de información, o sea, tú no vas a llegar y vas a identificar, este es el problema. ¿Por qué? Porque la población va a sentir otro problema. Ahora, ¿quién va a ser interesado en trabajar? Digamos, tú le propones trabajar con el activación física, ¿no? Con un maestro de educación física, pero sabes que no es de su interés. Entonces no va a querer trabajar. En cambio, tú identificas que el problema es negro, vas a buscar justificar por qué vas a atender ese problema, ¿sí? Pues precisamente porque la población lo demanda, ¿sí? Ahora, si la necesidad es expresada directamente de la comunidad, vas a tener mejores resultados. ¿Por qué?
porque la comunidad va a tener interés en participar. ¿Sí? Esto es muy subjetivo, por eso necesitamos un análisis, ponernos en los pies de los usuarios. Hay personas que se van a vivir a las comunidades, trabajadores sociales, ¿sí? Desarrollistas comunitarios, para vivir las necesidades que ellos están viviendo y verlas como ellas las están viendo. ¿Sí? Porque no es fácil irme de aquí de Chilpancingo a la comunidad, viajar, y yo acá estoy cómoda, yo acá tengo luz, yo acá tengo agua, yo acá tengo refri, yo acá tengo alimentos, tengo el mercado, el supermercado, ¿verdad? Tengo internet. Y cuando llego allá, no puedo sentir la misma necesidad porque no estoy viviendo ahí. Y esa puede ser otra estrategia. Ir ahí a residir ciertos días, ciertos meses. ¿Por qué? Porque necesitas sentir la comunidad. Y es real, así lo han hecho varios trabajadores sociales. ¿Sí? Entonces, mi sugerencia, Flor, es esa. Buscar respuesta al porqué de esa necesidad que te presenta la comunidad y atenderla. ¿Qué impacto va a tener si tú atiendes? ¿Sí? Eso se llama pronóstico, ¿sí? Control del pronóstico, es decir, si yo lo atiendo, pues va a participar la comunidad, porque es parte de su necesidad y de su interés, ¿sí? Por eso mencionaba establecer los objetivos. Tienen que ser aprobados por 3 elementos. Por usted, como trabajador social, por la comunidad y por las autoridades de esa comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Tú vas a ver una cosa, un problema, la comunidad va a ver otra y tal vez las autoridades ven otra, ¿sí? Y a la hora de ejecutar tus actividades, pues no vas a tener el resultado que esperabas. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta el sentir de la comunidad, ¿sí? Recordemos que trabajamos en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? No sé si resolví tu duda, Itzel. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, si vamos a una comunidad que vemos que tiene problemas, pero se niegan a recibir la ayuda, ya sea por sus costumbres, sus creencias. Ay, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, Gardenia, tienes que identificar las estrategias que estás realizando de fase de contacto, ¿sí? Recuerda que es muy importante tener un acercamiento con la comunidad. Si tus estrategias de intervención, tú vas con ese de temor y si no lo aceptan es porque no estás planificando cómo tener un acercamiento con tu comunidad a intervenir. ¿Sí? Acuérdate del rapport, generar un ambiente de armonía, ¿sí? Porque tú eres un agente de cambio, pero no tú les vas a hacer todo. O sea, a partir de que tú llegas a la comunidad, o sea, no, es una estrategia no llegar como externa, sino como parte de, para ganarse la confianza, para que te conozcan y empieces a identificar a los líderes. Y los líderes, acuérdate, mueven masas y hacen el trabajo por ti, de juntarlos. Es decir, no es de que hagan el trabajo, sino que tú organizas estratégicamente a la comunidad. Y ellos mismos te van a decir cuáles son sus necesidades. Y base a esas necesidades va a haber un interés. ¿Sí? Muy bien. Se nos está terminando el tiempo. Voy a dar apertura en el foro. Les sugiero, por favor, todas las dudas que tengan, ahí podemos aportarlos. También aporten sus participaciones. Aprendí esto, me quedó muy grabado el otro. ¿Sí? Muy bien. Pues bueno.